Muy buenas a todos, chicos, chicas, señores, señoras, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy vamos a continuar donde dejamos en el episodio de ayer, que bueno, fue un día de exploración, pero luego dio un giro de torno al episodio y caímos aquí con una cinemática espectacular. Quise dejarlo ahí porque ahora toca hacer un dominio. Y bueno, yo en mi cabeza pues tenía claro que esto iba a ser un poco más largo de lo normal. Se recomienda fuego, electro y hielo. Hielo tengo. Fuego y electro podría ponérmelos, pero no me da gana. A no ser que sea importante. Claro, es que no sé si es sí o sí o no. Bueno, fuego y electro. A ver, puedo quitar a este y poner aquí. Y electro, joder, me cago en su putísima madre. Me caen por culo. Voy así. Si hace falta reiniciar, se reinicia. No pasa tampoco nada. Nadie va a llorar. Vale. Pues como siempre voy a echarme para adelante en la silla porque siempre me pongo... Siempre me inclino y como que no me apetece generar mucha joroba, pues me tengo que echar para atrás. This defies comprehension. It looked completely desolate from the outside. Yet, it flows with energy inside. Yeah, and there's so many plants. It's so pretty. Sir Rahman. Huh? Me? Do you see another Rahman here? Are you mocking me? What do you mean, sir? Interpret it however you want, but there's something I'd like to draw your attention to. While this structure is clearly left over from the Scarlet King civilization, the energy that flows in here is that of the Dendro Archon. Whatever you say. It's not like I have a vision. There's nothing to be angry about. Think of this as an academic journey. It does seem kinda strange. If that's true, then we might have to explore this whole area to find an explanation. Vale. Secreto de Serie sigue dándote las ruinas. Vale, habrá que investigar todo el sitio. Son velas, perdón. Pensaba que había una persona, pero no. Eran velas. Lanza tu mirada como mortal hacia el salón y escucha la guía divina del Rey Desert. Me da a mí que el Rey Desert y la diosa antigua Kusanali se llevaban bien, en verdad. Yo no creo que fuesen enemigos. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Algo con esto? Alza tu mirada, pero... Alza tu mirada. Yo alzo mi mirada, pero solo veo a Ganyu. Aquí a lo mejor. No sé si este puzzle tengo que hacerlo con algo más o... Vale, este está brillado. Este brilla también, pero está perdido el brillo, entonces se... Vale, ahora mismo están pillando los dos. Ay, va, aquí este gira a todos. Vale, tampoco es tan difícil, ¿no? Es decir, pongo este a brillar. Y si giro este... La puta madre, tío. Si es que... Cuando eres bueno, tío... Vale, pero no hay nada más que investigar aquí. Si esta zona no hay nada. No, aquí no hay nada. Vale, esta de decoración siempre. No subimos al ascensor. Ojo. Coño. Se parece un poco al dios Ra, ¿no? Y luego Cinos Anubis está inspirado en la mitología egipcia. También es verdad que estamos en el desierto, ¿no? O sea, ¿en quién se va a fijar si no? ¿En quién se va a basar si no? Perdón, me equivoco. No sé cuánto queda de historia en Sumeru. O sea, en esta parte de la historia. Es decir,
la primera parte, la 3.0, duró 12 episodios, perdone. 12 episodios. Y este ya lleva 10. O sea, este creo que es el 11. De la versión, o sea, de la versión 2.1. Este creo que ya es el 11. O sea, que ya debe quedar nada. Debe quedar a ver, también es verdad que... También es verdad que los videos de la 3.1 están siendo un poco más cortos. Los de la 3.0, perdón, duraban 40 minutos cada video. Esos son más cortitos, estoy hablando, recorto menos los videos para que, bueno, ya que estoy grabando con mi voz, ¿no? Pues que no se va a hablar, ¿sabes? Oye, qué pesados, tío. Entonces sí que es verdad que esos están durando un poquito menos. Pero bueno, yo creo que ya debemos estar al... Ya debe quedar poquito. Yo imagino que es completar este santuario. Habrá alguna cinemática más y ya está. No creo que haya mucho más. Yo creo que al terminar este santuario ya terminará la 3.1. ¿Qué es esto? Ah. Avancemos. Por derecha. Cofre, me cago en su puta madre, me han vacilado. ¿Y ahora qué? Pues por aquí. Pero si aquí vengo. ¿Por aquí o...? Uy. A ver. Pero es que no se me abre ninguna puerta más. Vale, ya aquí, tío. Anda, que no se me abría esta puerta. Mira, cofrecito. ¿Y ahora qué? ¿Se me tiene que abrir aquí alguna puerta? Por aquí. Por aquí. Oye, este puzzle me está con los cojones, Toma, rábaros y manzanas. Joder, qué bien. Justo lo que necesitaba. Vale, nos cargamos estos bichitos. Perfecto. Estos no tienen casi vida, o sea que no suponen un problema. Perfecto. Vale. Este me imagino que es el rey... No, soy gilipollas. A ver, llama. Vale, llama. Perfecto. Que baje, a ver. Tengo que subir yo con... Tengo que subir... No, me habéis entendido que le he dado al botón para activarlo. Este botón está por si acaso te caes o la lías, pues... Seguro. Vale, no puedo hacer esto. ¡Hola! Es un montón. Vale, ahora activamos ulti y se acaban las tonterías. Cuidado. Pues al final no hace falta los personajes recomendados, ¿no? O sea, imagino que te recomiendan a esos personajes por el tipo de enemigo que hay. Es que hay veces en las que te recomiendan personajes pero son obligatorios, ¿sabes? Hay veces que en los santuarios necesitas algún tipo determinado de personajes y te pone recomendado y debería ponerte obligatorio, ¿sabes? En vez de recomendado, pero claro. No, da igual, que me habéis entendido. Los champiñones estos raros, tío. Bien, pero yo quiero esto de ellos. Tras 6 días de infiltración en el templo, por fin comprende los trucos de la feria de los sacerdotes. El ascensor descenderá hasta el piso inferior. Móntate en su techo antes de que suba de nuevo para alcanzar la bóveda. Tonterías como lugar prohibido delante de vetado. Vale. Entiendo lo que quiere decir, es decir, tengo que subirme al techo del ascensor, ¿no? Perfecto, venga, vamos. Me duele un poco la garganta. Estoy grabando varios vídeos de seguido. Le doy y me voy. Mierda, no puedo. ¿Y cómo quieren que lo haga entonces? No puedo hacerlo. A ver, y esto azul no tiene nada que ver, ¿no? No tiene pinta. Anda, mira, un cofre que nos hemos dejado. Aquí no hay nada, ¿no? No, vale.
A ver, ahí pone que hay que subirse al techo del ascensor, pero claro. ¿Cómo subo yo al techo del ascensor? Es una pregunta espectacular. A ver, vamos a intentar subir de nuevo. Claro, la gracia estaría en activarlo y salir, pero hay muros, es decir, estos muros no me dejan salir. Y desde aquí yo no puedo... La vida, hijos míos, la vida. Vale, y ahora nos subimos al ascensor. No había visto el interruptor ese, perdona. Por tal de ser... Uy, boh, se va a liar, ¿eh? Perfecto. Que no quería cambiar. Vale. Vamos a sacar a Yolan también. Yolan best healer ever. Vale. Vale, perdonad el silencio incómodo que os habré hecho pasar. Es que pensaba que había entrado alguien a mi casa y digo, me he cagado. Es decir, yo ahora mismo se supone que estoy solo, entonces pues claro. He oído como un ruido y me cago encima, pero bueno. Nada, era el perro se ha subido a un mueble o algo así. Le he tenido que bajar y ya se ha solucionado. Perdonadme. Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Vale, entiendo la mecánica. Tengo que apagarlo cuando esté brillando. Aquí lo apagamos y ya no debería girar. Correcto, ese ya no gira. Ahora el problema va a ser este, ¿no? Que este no tiene interruptor. Pero bueno, me imagino que una vez se conecte, es decir, van a girar los dos. Entonces, ese seguirá girando y cuando conecte con el otro, pues se activa todo. Aquí apagamos. Y solo hay que esperar a que el del medio pues se active. Ahí está. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Vale, hemos caído. Vale, pero yo vengo de ascensor, es decir, ¿por qué querría bajar otra vez, no? No entiendo muy bien la mecánica. Arriba no hay nada. Y yo bajar no quiero bajar, es decir... Yo ya he bajado. Vengo de abajo, lo quiero decir, o sea... A ver. No entiendo. Acabo de aquí. Ah, pero vamos a seguir bajando. Vale. Hostia, estamos bajando al mismísimo infierno. Oh, now that's a sight to see. The Scarlet King's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Sure are a lot of plants for a desert. That's what I call divine providence of the Scarlet King. Vale. Sí, la hay bastante vegetación para hacer un desierto. Y la aviso. Hostia, este es el árbol Imisur. No hay que ver que tenemos que salvar. Por ahí me han puesto al viajero, O sea, y no puedo correr. It's getting brighter. Oh, it looks so beautiful. Es bonito. De aquí está la estatua. Wait. What's that? A load of flowers. And it looks like there's something among them. These are Scarlet King runes. They left something behind. Yes. It's an elegy written in an ancient script. What does it say? Here lies our faithful priest Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration.
You can read ancient Scarlet King script? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. Joder, imagínate estudias en esa academia, tío. Yo que no sé ni prácticamente ni inglés. He's not serious, right? There's still something off about this place. The elemental energy here is too concentrated. The scent of life. Is it trying to tell us something? Is this it? Analyzing. There seems to be a hidden message among these skeletal remains. Excellent. There's a device from the Scarlet King's civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? Yes. However, under the circumstances, I'd prefer you to see this for yourself. You'll understand after watching it. Civilization is born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. The Scarlet King brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for Greater Lord Rukkhadevata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping the Scarlet King to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. Increíble. What's that? O sea que la diosa mayor Rakadao, digo, como se llama la otra, y la diosa menor Kusanali es la misma. No es como su sucesora. The priest's memories. No, impossible. Greater Lord Rukkhadevata. So the former Dendro Archon and the Scarlet King were never enemies at all. But this doesn't make any sense. The Dendro Archon's followers, they're clearly... Was that the former Dendro Archon? She became so tiny in the end. La reina mayor Rukkhadevata vino a salvar al rey Desert y a su pueblo, pero al eliminar el conocimiento prohibido necesitó mucho poder. Los seguidores de ambos dioses siempre se han odiado, ignorantes de que sus dioses apoyaban mutuamente ante la vida y la muerte. You might be distrustful of the Akasha,
but there's no reason for you to doubt the Scarlet King's technology. You've just witnessed his priest's last words. I've never heard about any of this before. The surviving followers of the Scarlet King all gathered in Aru village. Our god did not make mistakes. We refused to believe any of the rumors. The Scarlet King's death, the all but total annihilation of our civilization, it was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. We saw her as nothing more than a traitor, who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans. Fighting, feuding, double-crossing each other to survive in the desert. You were blinded by your prejudice. If I hadn't seen this for myself, if I hadn't witnessed his last words with my own eyes, ears, and heart, how could I ever begin to accept this? The truth is so far from what I've always known. Am I really supposed to believe that after all these years, all this time seeking revenge, suddenly now my enemy is my savior? Rahman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool of yourself. Dia, tell me, my Eremites and I, what are we even fighting for? Hey, how you doing? I'll live. Thanks. I should probably go. Can't just stay here forever. What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of everything I've done. You'll get everything you're asking for. But please, give me some time. After everything that's happened here today, somehow I need to explain it to the others. It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. Dia, this is where our camp's located. Make a note of it. When would be a good time for us to go? Tomorrow, I'll convince everyone that we're all on the same side. And I'll return every last one of your your village keepers. We'll share our other resources with you too. You seem to finally understand that our true enemy is the sages. Yes. The gods never gave up on anyone. It's the people responsible for all this that need to face the consequences of their actions. That must have been rough, but he seems to have figured things out now. Rahman's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat. It's too bad he was held back by his belief in the Scarlet King. But now that that's changed, I guess we have a few more people on our side. The outcome, at least, is favorable. We should get going too. Let's head back, have a proper meal, and a nice, long sleep. We'll need all our energy tomorrow. Sino, we're leaving. Sino es descendiente entonces de los sacerdotes esos. Stop yelling. Vale. Y de aquí se acaba ya la 3.1. A ver qué pasa ahora. Ojo. ¿A dónde voy a ir? La madre que me parió. Bueno, eso lo haremos en el siguiente episodio, chicos. Espero que os haya gustado este episodio, que lo hayáis disfrutado. La escena final ha estado bastante guapa. Y nada, eso es todo, chicos. Adiós, adiós, adiós. Adiós.